Bueno, el tema para hoy tiene el siguiente título y dice, un sufrimiento que trae bendición. ¿Cómo se dice? ¿Cómo llama? ¿Cómo así que un sufrimiento que trae bendición? A veces nos cuestionamos mucho y hablamos acerca de, bueno, pero ¿por qué estoy sufriendo? ¿Cierto? Alguna dificultad, alguna situación, tal vez una enfermedad, algo. Y Dios trabaja de formas misteriosas y el sufrimiento nos permite en muchas ocasiones purificarnos, ¿cierto? Nos permite purificarnos, nos permite en ocasiones tener crecimiento espiritual y demostrar y tener una demostración de la fidelidad de Dios. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿nos permite qué? Purificarnos, tener crecimiento espiritual y también que demostrar la fidelidad de ¿quién? De Dios. Muchas veces se ha malentendido y si de pronto hay situaciones contrarias, situaciones delicadas o sufrimiento, la gente dice, no, es que Dios no está contigo. Lo ha escuchado, ¿cierto? O mucha gente enseña y hay muchos lugares donde te dicen, mira, es que si tú no estás lleno de plata, Dios no te está bendiciendo. ¿Mentira o verdad? Mentira. Es una mentira. O muchas veces dicen, no, es que estoy tan bendecido. Usted no se imagina toda la plata que he recibido y no están siquiera cerca de Dios. Entonces hay un error en cómo el hombre y la mente humana interpreta o define un ¿qué? Empieza por su y termina por sufrimiento, ¿cierto? Pero no me cogieron la dinámica. Otra vez. Empieza por su y termina con ¿qué? Sufrimiento. Para que nos vamos ahí. Y quiero que hoy hacer un énfasis muy especial en algo, y es que la mente de Dios no funciona, o la nuestra no funciona como la mente de Dios. Y a veces nosotros, en muchas ocasiones, la gente dice, no, pero es que Dios, ¿cómo va a castigar a un hijo? ¿Cómo lo va a enviar al infierno? ¿Usted sería capaz de enviar a su hijo al infierno? Uno tal vez no, pero es que Dios es Dios, ¿cierto? Y así como dice la Biblia, que Él ama la justicia, también que odia la iniquidad. Entonces yo puedo amar mucho algo, pero odio lo contrario. Y vamos entonces a Eclesiastés capítulo 7, versículo 15. Eclesiastés 7, versículo 15, y vamos a ver lo que dice. Vamos a poner mucha atención, vamos a hacerlo en traducción viviente. Y mire lo que decía Salomón. ¿Salomón quién fue? Un rey. ¿El rey número qué? 3. ¿Y quién habla en este pasaje? No es Pablo. Es que Salomón. Y dice Eclesiastés 7:15. Pongamos cuidado y dice, ¿he visto qué? De todo en esta vida o sea que la vida tiene sentido o no tiene sentido. La vida como tal, la que vivimos en la tierra, no tiene sentido. Y menos para la óptica de Dios. Y dice, incluso jóvenes buenos, ¿jóvenes qué? Que los hay. Dice, jóvenes buenos que mueren y personas malvadas que tienen ¿qué? Una larga o una vida larga. Humanamente, eso tal vez para nosotros no cabe. Pero si ese muchacho era juicioso, conocía del Señor, le servía y de un momento a otro le pasa lo que le pasó. Y otros malvados que muchas veces podríamos decir, no, pero es que ¿cuándo será que Dios lo quita de este mundo? Gente malvada, pero decía Salomón, mire, he encontrado eso, jóvenes buenos que mueren ¿qué? Mueren jóvenes.
y aquellos malvados que tienen larga vida. O sea que no podemos entender y tenemos que tener presente que hay un límite para nuestra mente humana. Nuestra mente tiene límites que no logra entender. Mire, el rey más sabio sobre la tierra, Dios le dio a Salomón la sabiduría que no creo que nos haya entregado a nosotros y a nadie en la historia. Y él decía, no puedo entender cómo funciona la mente de Dios. Porque dice que él se metió a inquirir y averiguar cómo funcionaba la sabiduría de Dios, pero se dio cuenta que no podía hacerlo. Porque Dios opera de muchas formas. Así que usted y yo no podemos ser osados y decir, ¿sí ve lo que le pasó a este? No, es que se lo merecía. No, es que mire que hizo esto o aquello. ¿Será que usted y yo podremos decir eso? No podemos nunca juzgar, señalar a alguien o decir la razón por la cual alguien está viviendo alguna situación. No nos compete a nosotros. ¿Solamente a quién? A Dios. Es el único que sabe qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Y mira, hay algo que quiero enseñarte y hablarte hoy, es que sus pensamientos son ¿qué? Más altos que los nuestros. Y sus caminos también son ¿qué? Más altos que los nuestros. Y mira, nuestro orgullo nos trae mucho sufrimiento. ¿Algún orgulloso aquí? Levante la mano, libérese ahí y reconozca. Somos orgullosos por naturaleza. Y el orgullo nos trae mucho sufrimiento. O sea, matemáticamente, a mayor orgullo, mayor sufrimiento. ¿Y sabes por qué? Porque seguimos siendo orgullosos sin reconocer nuestras fallas, sin reconocer nuestro pecado. Y vamos a recordar el Salmo 138:6, algo que hemos hablado en ocasiones anteriores, pero hoy hay otro enfoque que el Señor me mostraba. Y en el 138:6 dice así: aunque el Señor es ¿qué? Grande. ¿El Señor será grande? ¿Usted cree que es grande? ¿Qué tan grande? Se nos pasa de cuando decíamos, ay, te quiero de aquí al cielo, ¿cierto? Porque Él se sale de los cielos. Y dice, aunque el Señor es grande, se ocupa ¿de quién? Pero mantiene distancia con los orgullosos. Y si yo soy un orgulloso y no he caído en cuenta que soy orgulloso y sigo actuando de manera orgullosa, ¿el Señor está lejos de mí o está cerca? Está lejos. Y muchas veces nosotros que llevamos algún tiempo en los caminos del Señor. ¿Quién lleva aquí más de 5 años? Levante la mano. En los caminos del Señor. ¿Quién lleva más de 10 años? ¿Quién lleva más de 15 años? ¿Quién lleva más de 20 años? Bueno, ya hay unos fuera de concurso por ahí. Pero lo que quiero decirte es que tal vez tú y yo en este momento ya no estemos cometiendo esos pecados de muerte, esos pecados tan fuertes o tan graves que nos tenían atados, pero hay otras situaciones. Y cuando empezamos y crecemos en la vida cristiana, a veces nos vamos sintiendo como si fuéramos profesionales. Es que yo ya no hago esto, es que yo ya no hago aquello, yo no hago esto. Y empieza en ocasiones el orgullo a crecer y a sentirnos en mejor posición que aquel que apenas está creciendo, que apenas se está acercando y que apenas está entendiendo cosas. ¿Recuerdan los fariseos? ¿Cierto? Los fariseos eran religiosos, conocedores de la palabra, ayunaban, ofrendaban, diezmaban, oraban 3 veces al día, aún hasta públicamente lo hacían, pero desarrollaron algo que era el juicio y sentirse mejor que otros. Y cuando uno llega a cierta estatura, uno dice, no, pero es que yo no estoy fallando. No sé si a usted le ha pasado, que usted diga, no, pero es que, ¿cómo así que me estoy equivocando? ¿Qué estoy haciendo mal? Si yo he cambiado tanto. Si Dios ha transformado mi vida, pero a veces descuidamos esas zorritas. ¿Recuerda lo que dice la Biblia? Las pequeñas zorras echan a perder el viñedo. Claro,
El animal grande no nos hace daño, pero el pequeñito se nos está comiendo la cosecha. Y es algo que el Señor me mostraba y me hablaba acerca de que somos culpables de pecado, y en muchas ocasiones nosotros llegamos a sentir o a pensar que nosotros ya no pecamos, o que nosotros ya estamos súper bien, y no le prestamos atención a aquellas pequeñas zorras que siguen andando en el viñedo y se están comiendo los frutos que Dios espera que nosotros demos. Somos culpables de pecado, y vamos a ir a Primera de Juan para que entremos en Primera de Juan. Hoy vamos a leer bastante Biblia. Me gusta leer Biblia. ¿A ustedes les gusta? Pero los veo como dormidos. ¿Les gusta? Bueno, los dejaron exhaustos con la alabanza. No quedó ni una gota de energía. Señor, danos fuerza como de búfalo. Y dice entonces, capítulo 1, desde el versículo 5, y dice así, pónganle mucha atención a la lectura. Dice, este es el mensaje que oímos, ¿de quién? De Jesús. Y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es ¿qué? Luz, y en Él no hay nada de oscuridad hay en Él. 6. Por lo tanto, mentimos. ¿Algún mentiroso aquí? Eso sí, porque me lo saquen, por favor. Dice, no, por lo tanto mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad, porque muchas veces decimos, no, es que yo estoy en comunión con Dios, estoy practicando, pero realmente no lo estoy haciendo. Entonces dice que mentimos si afirmamos que tenemos esa comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando ¿qué? La verdad. El 7 dice, si vivimos en la luz, así como Dios está ¿en dónde? En la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. 8. Y quiero que nos concentremos en esta parte. Dice, si afirmamos, ojo, ¿la mentira es un pecado de muerte o no? Y dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es ¿qué? Engañarnos a nosotros mismos si no vivimos en la verdad. Y a veces esos pecados que no le damos el tamaño de un pecado, no, eso es una bobadita. No, es que un enojito, es que me sacó la piedra, es que me hizo dar mal genio, ¿para qué me habló así? Recuérdame porfa la gráfica que veíamos en la prédica anterior, la número 2, de las 2 figuritas que te pasé ahí. Recuerda cuando dice, cuando nuestra vida pertenecía a este mundo había unos pecados, ¿cierto? Mira ese, repasemos ese. Cuando mi vida formaba parte ¿de qué? De este mundo había estos pecados, inmoralidad sexual, que la idea es que no haya inmoralidad sexual ahora en nosotros, a no ser que tú apenas estés conociendo de la palabra y no sepas que eso es pecado. Impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia. Y en la otra gráfica dice, ahora en Cristo, ¿a quién le está hablando? A los que estamos ya conociendo del Señor. Y dice, también es momento de eliminar. Y mira, analicemos eso. ¿Será que te enojas aún? ¿Alguien que se enoje? ¿Te dan arrebatos de furia? ¿Contestas mal? ¿De pronto haces calumnia? ¿Saben qué es calumnia o no? Decir cosas que no son ciertas. El chisme. Pastor, pero es que un chismecito, eso no es decir mentiras. ¿Sabes? Estás divulgando información que no te corresponde divulgar. Eso es un chisme. Un chisme es contar cosas que ni siquiera estás autorizado y que debes reservar, pero que la estás regando. Y dice la Biblia que son como suaves bocados que se deslizan por la garganta, pero son pecado. Temas obscenos, temas de doble sentido, lenguaje sucio, mentira. Y tenemos que entrar
a ser conscientes de que en nosotros hay pecado. Volvamos al versículo nuevamente, al 8, que decía y dice, si afirmamos que no tenemos ¿qué? Pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Mira, todos los días tú y yo tenemos que encontrar pecados en nuestra vida. Todos los días. O sea que si llegamos en la noche a orar, Señor, gracias porque hoy no pequé. Señor, gracias porque no soy como uno de esos fariseos. ¿Recuerdan la oración del fariseo? Nosotros tenemos que decirle todos los días al Señor, Señor, ¿qué hice mal? ¿A quién le hablé feo? ¿A quién le respondí mal? ¿Con quién fui fuerte, duro, agresivo? Tal vez a quien hice sentir mal o a quien humillé. Y nos pasa mucho. Porque las palabras muchas veces aparentemente son, se me salió. Pero no nos confrontamos delante del Señor para decirle, Señor, de verdad, mi lengua es como un látigo y aporreo a todo el mundo con mi lengua. Tenemos y necesitamos que reconocer que siempre habrá pecado en nuestra vida. Y pecado es todo aquello que desagrada a Dios, que ofende al hermano. Es que no es mi hermano. Bueno, a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres. Nunca podemos decir que no tenemos ¿qué? Pecado. Y en eso consiste que nos estemos lavando, que nos estemos limpiando delante del Señor diariamente, constantemente. Y dice el versículo 9, pero si confesamos ¿qué? Nuestros pecados a Dios, mire qué tan lindo es el Señor. Tal vez pequemos y tenemos fallas, pero hay una solución. Si le pedimos al Señor perdón, obviamente, si yo le pido perdón hoy a Dios por algo, ¿Él me perdona o no? Y si mañana vuelvo y le pido perdón, ¿me perdona? Y si pasado mañana le pido perdón, ¿me perdona? Y si la otra semana le vuelvo a pedir perdón, ¿me perdona? Y cuando se convierte ese pecado en una iniquidad, ¿será que nos perdona? Porque ya nos estamos saliendo a otro terreno que se llama la iniquidad, que es cuando el pecado lo volvemos continuo y repetitivo y no ponemos cartas en el asunto para cambiar y para entregarle eso al Señor. Y yo personalmente he fallado muchas veces. Y cosas que aparentemente son mínimas, pero a veces nuestro orgullo dice, no, pero es que a mí no me digan nada, es que yo me las sé todas. Y tu orgullo trata de hacerse el que sabe mucho y que es infalible al error. Y es algo que nos contamina, que nos ataca. Por eso a mayor orgullo, ¿mayor qué? Mayor sufrimiento. Y muchas veces no paramos de sufrir porque nuestro propio orgullo no nos deja reconocer nuestros pecados y nuestras fallas delante del Señor. Y los minimizamos, los volvemos, no, ese pecadito es una bobadita. Eso no es un pecado de muerte, pero no te está dejando tener vida. No te está dejando disfrutar. Versículo 10. Y dice, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios, ¿cómo? Mentiroso. Y demostramos que no hay lugar para su palabra, ¿dónde? En nuestro corazón. Te dice la palabra, mira, la fornicación es una ofensa a Dios. Ay, no, a mí no me parece. Es que la Biblia hay que actualizarla. Estamos en otra época. Pues no, es una verdad. Y es la verdad de Dios. Y así por el estilo, me lo sé con otros pecados. De que minimizamos y decimos, no, a mí eso no me parece. Hoy en día estamos en otra era, en otro tiempo, pero dice que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Siempre será palabra fiel, palabra viva. Entonces no podemos engañarnos, somos mentirosos y dice, si afirmamos que no hemos pecado, ¿llamamos a Dios qué? Mira, una cosa es que yo diga una mentira. ¿Será pecado? Claro. ¿Te imaginas cuán más grave es decirle a Dios que es un mentiroso?
Mira lo que dice ahí. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios como mentiroso. Porque siempre hemos pecado, siempre fallamos. Pero nuestro orgullo es como esas gafas bien oscuras que no nos dejan ver el resto de cosas. Y necesitamos estarle pidiendo al Señor que nos examine. Decía el rey David, decía: examíname, oh Dios, y mira en mí si hay camino de perversidad. Porque nos hacemos el famoso autoexamen y salimos ilesos. No, qué maravilla. No, Señor, necesito que me va canonizando de una vez. Soy tan bueno, Señor. No como esos otros malos. Y mira, alguien me decía, no, es que hay tanta maldad. Mira, uno ve en la televisión asesinos, secuestradores, violadores. Uy, no, este mundo sí es muy malo. Y a veces señalamos a otros porque nos comparamos con otros que pecan peor que nosotros, pero no nos comparamos con el santo y con Jesús, quien es el santo y puro realmente. Con ese es el único que nos podemos comparar para tener una talla y una medida de nuestra santidad, no con el otro, no con el hermanito que todavía apenas está aprendiendo. Yo no me puedo comparar con él. Él está en su proceso, pero yo sí me puedo medir con respecto a Jesús, a ver qué tan quedado voy. ¿Estamos? Vamos a Hechos 2, versículo 36. Hechos 2, versículo 36. Y dice así: por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. ¿Quién estaba hablando ahí en esa escritura? ¿Quién? Pedro. El libro lo escribió Lucas, lo dictó Pablo, pero en ese momento estaban narrando porque estaba hablando Pedro, cuando vino el Espíritu Santo sobre él y le predicó a 3,000 que se convirtieron. Y dice: por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Jesús es nuestro Señor, es nuestro Mesías, es el Mesías esperado, el Salvador. 37. Las palabras de Pedro, mire que estaba hablando Pedro, ¿sí? Que no le digo mentiras. Dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón ¿de quién? De ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Reconozco mi pecado, reconozco mi falla, reconozco mi maldad. ¿Qué debemos hacer? Y es el momento hoy que tú vienes y que te acercas a Dios. Lo único que tú necesitas es reconocer tu pecado. Es que reconozcamos que andamos fuera del orden de Dios. Tal vez en el gráfico del número 1, otros tal vez en el gráfico del número 2. Pero necesitamos arrepentirnos diariamente. Necesitamos hacer algo. Y dice el versículo 37, Pedro contestó: cada uno de ustedes debe ¿qué? Arrepentirse de sus pecados y volver. Mira, hay dos cosas muy importantes, porque se ha predicado o se ha mal predicado mucho de que simplemente debo arrepentirme de mis pecados y ya Dios me perdonó todos mis pecados y sigo mi vida porque Dios ya me perdonó. Pero cuando dice volver ¿a qué? A Dios, Él nos está llamando a un camino de santidad. Son dos componentes. Dice: arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Y ser bautizado, sumergido en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán ¿qué? El Espíritu Santo. Recibirán el regalo del Espíritu Santo. Ese es el regalo cuando tú y yo nos arrepentimos, cuando somos conscientes de que somos pecadores, de que hemos fallado, de que hemos hecho las cosas malas. Dios nos da la oportunidad, dice: mira, aquí estoy para perdonarte, aquí estoy para limpiarte, mi hijo murió por ti, pero acógete él y anda con él para que su manto te abrigue y te presente justo y santo delante
¿De quién? De Dios. Si yo tengo que volver al camino es porque estaba ¿qué? Fuera del camino. Por eso dice arrepentirse de pecado y volver. ¿A quién? A Dios. Necesitamos volver al camino, volvernos a enfocar, volvernos a meter donde Dios nos necesita. Vamos a 1 de Corintios 10, versículo 12. 1 de Corintios 10, 12. Vamos a ir hasta el 14. 1 de Corintios 10, 12. Dice así: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado. ¿De qué? De no. En otras palabras, el que crea que está firme está muy rápido a caer. Eso es lo que dice ese texto. ¿Será que nosotros podemos sentirnos ya firmes y seguros? El día que nos sintamos firmes y seguros es porque ya viene la caída. Nos confiamos y viene el enemigo, nos ve con el orgullo en alto y nos pone la cascarita y caemos en la cascarita. Y una gran caída. Dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. 13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Ay, es que ahí me tocó muy duro. No, a los otros también les tocó duro. En otras áreas, pero es igual de duro. Y dice, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan, ¿qué? Ay, es que el diablo me tentó y suaz. Pero la Biblia dice que Dios no te permite recibir una tentación más grande de lo que tú puedas soportar. ¿Será excusa eso? No hay excusa. Y dice, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan, ¿qué? Resistir. Si le toca ir corriendo, corra. Pero hay una salida para todo pecado, para toda tentación. 14. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración ¿a quién? Y en este caso yo recibía del Señor que yo soy mi propio ídolo. No, es que yo estoy tan bien. Es que me estoy manejando tan bien. No falto intercesión. Pues no es que el que no venga es que se manejó mal. Pero se dirá a usted a sí mismo, yo no me pego esa madrugada. Vengo a intercesión, no falto el día sábado, hago la academia, vengo a las mujeres, a los hombres. Me cambio de grupo para no dar la cuota, no mentiras. Vengo a los hombres, vengo a las mujeres. Es un chiste, no es verdad. Nadie se cambia. No, es un chiste. Y de pronto nos podemos empezar a sentir seguros. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. A dónde el Señor me permitiera. De pronto me empiezo a sentir seguro, me empiezo a sentir cómodo, empiezo a sentir que todo está muy bien, pero dejo de pedirle al Señor que examine mi vida, que examine mi corazón. Y me empiezo a volver como un fariseo. Empiezo a señalar, a ver a otros más pecadores que yo y a sentirme cómodo. Y quiero que vamos a una enseñanza. Creo que el tiempo sí nos va a dar, porque ahora sí vamos a leer Biblia. Y sabes, es un ejemplo de un hombre maravilloso que anhelo conocer también como todos los otros, y es de Job. ¿Cierto? Y pregúntale, Job, ¿qué pasó al fin con tu esposa? Que te dijo que te murieras. ¿Qué? Con esa misma te dio hijos o el Señor le dio otra. Esa es la duda que tengo. Pero me imagino que Dios la transformó. Tengamos fe, le cambió el corazón y pasó algo diferente. Y quiero que vamos, y quiero que no te vas a desconectar porque aquí está el centro de la historia. Y es un ejemplo de lo que Dios está hablando. Porque sabemos que Job era un hombre intachable, íntegro, temeroso de Dios. Y vamos a hacer el punto de que tal vez tú estés en el punto de Job. ¿Cierto? No, yo soy íntegro, soy intachable, hago las cosas, ando apartado del mal. Y resulta, vamos a Job capítulo 1,
versículo 1. Vamos a hacer algunos saltos, en otro nos vamos a leer casi todo, pero es muy interesante, muy lindo. Y dice Job 1:1, dice, había un hombre llamado ¿cómo? Job, que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre, ¿qué? Intachable, de absoluta integridad, que tenía temor ¿de quién? Y se mantenía apartado ¿de quién? Se mantenía apartado del mal. Un hombre intachable, un hombre que hacía lo correcto, un hombre que agradaba a Dios, temía a Dios, como nosotros, ¿cierto? Vamos a suponer que sí. Y esa es la idea, hacerlo de esa manera. Y vamos entonces al versículo 8, y resulta que Satanás se pasea por el mundo, ¿no? Y él sabe lo que tú haces y lo que yo hago. Y más si damos papaya. Más si nos estamos comportando mal, porque él es el acusador. Y va ahí mismo donde el Señor le dice, Señor, ¿te fijaste? Él se dice ser tu hijo, pero mira cómo está tratando a los otros. Mira cómo está haciendo esto, aquello. Y dice entonces en el 8, entonces el Señor preguntó a Satanás. Hubo un día en la corte celestial, luego si alguna duda después le explica, ay, ¿cómo así que Satanás va? Sí, Dios sabe cómo recibir a este que trabaja para él. Quería mandarse solo y hacer su reino aparte, ahora le tocó sujetarse al Señor. Y dice, entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable, de absoluta integridad, tiene temor de Dios, se mantiene apartado del mal. ¿Quién le preguntó a quién? ¿Ahí quién estaba hablando? Dios le habló a Satanás. Entonces dice el 19, y Satanás, ¿quién está hablando ahí? Y Satanás le respondió al Señor, sí, he visto a Job, he visto que es intachable, he visto que es íntegro, es alguien que te obedece, que se apartó del mal. Dice, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Mira cómo piensa Satanás. Y te puedes poner en el lugar de Job ahí. Estoy tratando de hacer. Y Satanás que siempre dice, mete la duda y dice, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa, de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. 11. Así que extiende ¿qué? Tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Eso le dijo Satanás. No, vamos a hacer eso, es tarea para la casa. De aquí a 8 días todo el libro de Job, bien estudiadito. No, es hermoso. Y hoy van a quedar un poco pronto interesados y con esa curiosidad. Vamos al capítulo 2, versículo 13. Y resulta que Satanás, Dios le dio permiso. Le dijo, listo, no le vas a tocar la vida, quítale todo lo que tienes, y en un solo día se quedó sin nada. Solo le dejó la esposa que lo regañaba, le decía, reniega de Dios y muérete. Y al otro día, en otro momento, hubo un nuevo concilio en el cielo, y Satanás vuelve y habla, y le dice, Dios, ¿viste a este hombre, a Job, cómo a pesar de que le quité todo, no renegó de mí? Y luego Satanás le dice, sí, claro, como no le tocaste la salud, eso vuelve y se consigue, en otras palabras. Y le pidió permiso para tocarlo, y Job quedó lleno de llagas de la cabeza a los pies. Dice que se rascaba con un pedazo de teja, y aún así no renegó en ese momento de Dios. Pero vamos al versículo 13 ahí, dice, entonces durante 7 días, ¿y qué? 7 noches se sentaron en el suelo junto a Job. ¿Quién? Los 3 amigos de Job, Elifaz y los otros 2. Le quedan de tarea. Y dice entonces, durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo junto a Job, y ninguno le decía nada. Imagínense, 7 días, una semana. Cuando llegaron los 3 amigos donde Job, al ver su ruina, a ver cómo estaba su vida, su cuerpo, y dijo que ninguno decía nada porque veía que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo ¿con qué? Con palabras. Job 3:1. Por fin habló Job
Y en otras palabras, Job no aguantó más la situación que estaba viviendo. Y dice, y maldijo el día ¿de qué? De su nacimiento. Déjalo ahí. ¿Te imaginas tú y yo en la situación de Job? Aguantó demasiado. Tú y yo no explotamos al séptimo día. A los 2 minutos ya estábamos regados. ¿Pero por qué? Y mira, dice que al fin Job maldijo el día de su nacimiento. Y Job empezó en un sufrimiento. ¿Recuerdan el título del tema? El sufrimiento que trae bendición. Cuando tú te enfocas y tú y yo nos enfocamos solo en el sufrimiento, pero no le preguntamos al Señor la razón del sufrimiento, que muy posiblemente es un pecado que hay en nosotros, que no hemos encontrado y no nos hemos puesto a cuentas con Él, pero es algo que Él usa para purificarnos. ¿Para qué más? Para darnos crecimiento espiritual o demostrar su fidelidad. Y él era intachable, era correcto, era un hombre ejemplar. Pero cuando no aguantó más, después de 7 días, dice que maldijo el día de su nacimiento. Y no solo el día de su nacimiento, él empezó a hablar, a quejarse, a decir que Dios no lo escuchaba, que Dios se la tenía montada. Sí, lo dice cuando ustedes lo leen, y ahorita vamos a ver una parte del soporte, pero aunque él era un hombre íntegro, el sufrimiento hizo que saliera en él algo que debía ser sanado para después el Señor lo llevara a un estado mejor. No sé si me estoy haciendo entender. El sufrimiento que puedas tener y estar viviendo, Dios lo puede utilizar porque necesita que crezcas, necesita que lo superes, pero que encuentres la razón y el motivo porque Él te quiere llevar a otro nivel. Él te quiere llevar a otro nivel. Y con Job pasó eso, él sabía lo que iba a suceder, sabía que siendo un hombre intachable, íntegro, había algo que aún necesitaba cambiar para llenar totalmente el corazón de Dios con su conducta. ¿Estamos entendiendo? Y vamos a ver que durante 31 capítulos, ¿sí era que lo alcanzamos a leer? Durante 31 capítulos, es una tarea que te queda. Él habló muchas cosas y los amigos lo acusaban y le decían, no, es que seguro hiciste algo malo. Seguramente tus hijos hicieron algún pecado, seguro no le diste limosna a alguno que te pidió, seguro no hiciste aquello. Si fueras bueno, Dios te tendría bendiciones por montón, pero tal vez estás de malvado y por eso te quitaron todo. Y los amigos mal informados acusaban a Job y hablaban cosas que no eran correctas de Dios, sino eran ciertas. Como que los premios en esta vida se reciben es aquí. Si eres malo, entonces sufres en la tierra, o si eres bueno, tienes bendiciones. Y no era de esa manera. Y vamos al capítulo 32, cuando llega el cuarto amigo, un joven, se llamaba ¿cómo? Eliú. Y vamos a ver, capítulo 32, versículo 1. ¿Estamos conectados? Expectativa. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguien se durmió? ¿Lo pueden despertar si alguien se durmió ahí, por favor? Y dice entonces, versículo 1, lo vamos a ir leyendo seguido para que estés atento, por favor. Y dice, los 3 amigos de Job no quisieron responderle más. ¿A quién? Durante 31 capítulos Job lanzó, se quejó del Señor, dijo, el Señor me la veló, no me escucha. Él estaba estallado, digámoslo así, de aguantar, y sus amigos no sabían responderle y contestaban cosas erróneas. Y dice, los 3 amigos de Job no quisieron responderle más porque él insistía en su inocencia. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, yo le pondría hijo de Berraquel, porque hijo de Berraquel, porque fue un berraquito
delante del Señor para hablarle a Job con la sabiduría. Y dice, entonces Eliú, hijo de Baraquel, el busita del clan de Ram, se enojó porque Job no quería admitir que había pecado y que Dios tenía razón cuando Dios permitió su castigo. Siendo un hombre intachable, siendo un hombre diferente, Dios permitió un castigo sobre él. 2, 3. También se enojó con los 3 amigos de Job porque al no lograr refutar los argumentos de Job, hacían parecer que Dios estaba ¿qué? Equivocado. ¿Sí todos están conectaditos ahí? ¿Cierto? Entonces, también se enojó con los amigos de Job porque hacían parecer a Dios como si de verdad se hubiera equivocado. No sabían responderle las necedades que en su momento habló Job en su dolor. Y dice, Eliú había esperado que los demás hablaran con Job porque eran mayores que él. Pero cuando vio que ellos ya no tenían respuestas, habló ¿con qué? Con enojo. 6. Eliú, hijo de Baraquel, el busita, dijo, yo soy joven y ustedes ancianos, por eso me contuve de decirles lo que pienso. Me dije, ¿quién habló ahí? Eliú. Me dije, los que tienen más edad deben hablar porque la sabiduría viene con los años. Aparentemente, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros, entre más viejos, más tercos? ¿Y la sabiduría? ¿Cuál sabiduría? Dice, sin embargo, hay un espíritu dentro de las personas, que es el espíritu de Dios, el aliento del Todopoderoso en ellas, que los hace ¿qué? Y la inteligencia de Dios es que discernir entre lo bueno y lo malo. No siempre, ojo, no siempre los que son sabios. Usted viene a la iglesia, Dios ya le dio instrucciones y se va a poner el tío que ya está viejito, que nunca se acercó a Dios. ¿Yo qué hago? Y ese que se las sabe todas y le arregla la vida a todos y la de él nunca la arregló, y usted le obedece al tío. ¿Sí me hago entender? Por poner un ejemplo. Porque no siempre los ancianos son sabios. Hablando de ancianos en nuestra vida corporal, a veces las personas de edad no comprenden la justicia. Así que escúchenme y déjenme decirles lo que pienso. ¿Quién dijo eso? Eliú. Están despiertos, qué bien. He esperado todo este tiempo prestando mucha atención a sus argumentos, observando cómo buscaban a tientas las palabras que iban a decir. He escuchado, pero ninguno de ustedes ha logrado refutar a Job ni responder a sus argumentos. Y no me digan, él es demasiado sabio para nosotros. Solo Dios podrá convencerlo. Si Job hubiera estado discutiendo conmigo, dijo Eliú, yo no le respondería con la misma lógica de ustedes. ¿Quiénes eran ustedes? Los 3 amigos de Job. Ustedes se sientan ahí desconcertados sin nada más que decir. ¿Seguiré esperando ahora que se han quedado callados? ¿Permaneceré en silencio yo también? No, sino que daré mi opinión y expresaré lo que pienso. Pues estoy lleno de palabras contenidas y el espíritu que hay en mí me obliga a hablar, porque tenía la sabiduría de Dios. Era un joven pero conocedor de Dios y sabía discernir entre el bien y el mal. Y dice, soy como un barril de vino sin respiradero, como un cuero de vino a punto de estallar. Él esperando, dándole tiempo a los mayores para que se expresaran. Tengo que hablar para encontrar alivio, así que déjenme dar mis respuestas. No haré favoritismo ni intentaré adular a nadie. Porque ¿podemos adular a la gente? No podemos adular. Pues si intentara usar la que pronto mi creador no podemos adular. Es muy común en la tierra, ¿no? Oh, es que tú eres el mejor. Oh, es que tú eres esto. Es que tú eres aquello. Eso hace daño. El adular. Y más si hay problemas de orgullo, ¿no? Siguiente. Pasamos al 33. Y dice, Job, escucha mis palabras. Presta atención a lo que te tengo que decir. ¿Quién está hablando ahí?
Elio, están conectados. Ahora que he comenzado a hablar, déjame continuar. Hablo con toda sinceridad, digo la verdad. El Espíritu de Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me da vida. Respóndeme si puedes. Presenta tu argumento y define tu posición. Mira, tú y yo ambos pertenecemos a Dios. Yo también fui formado del barro. ¿Qué hizo Eliú? Primero se humilló. Iba a hablar con la sabiduría de Dios, pero no, es que yo soy teso. Ustedes son un viejito ahí que no. Tú y yo venimos del barro, somos iguales. También fui formado de allí. Así que no tienes que tenerme miedo. No seré duro contigo. Tú has hablado en mi presencia y he escuchado tus palabras. Mientras los 3 amigos y Job estuvieron hablando y los amigos le echaban vainas y cosas a Job, ¿quién estuvo ahí presente? Eliú estuvo presente, escuchando, esperando la oportunidad, discerniendo lo que estaban hablando y hablando en este momento. Y dice, dijiste, mira lo que dijo Job. Un hombre que intachable, íntegro, apartado del mal, temeroso de Dios. Y dijo, Eliú le dice a Job, dijiste, yo soy puro. Esas fueron palabras de Job. Yo soy puro, no tengo, no tengo. ¿Algo parecido con lo que estábamos hablando ahora? Cuando nosotros llegamos y gracias a la misericordia de Dios nos lleva a un punto donde nos ha cambiado, ha transformado nuestro corazón, ha hecho cosas diferentes, no podemos sentir que estamos bien. Debemos seguir esculcando con el Espíritu Santo que más nos hace falta. Porque nos puede pasar lo que le pasó a Job, que siendo intachable, íntegro, temeroso de Dios, apartado, llegó a creer que era puro, que no tenía pecado y que era inocente y que no tenía culpa. ¿Existe alguien así? Solo Jesús. Ese fue el pecado de Job. Ese fue el pecado de Job. De sentirse, de pensar que era inocente, libre de culpa, libre de pecado. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ubicados? Sigamos al otro, el 10. Dios, y mira lo que dijo Job. Dios busca pleito conmigo y me considera su. El hombre estaba, todo su sufrimiento, toda esa situación, y tal vez tú y yo podemos tener alguna situación de ese tipo, o menos, porque no creo que suframos lo que sufrió Job. Pero aún así nos ponemos en contra de Dios y en vez de buscar qué pasa y qué hay que arreglar en nuestra vida, nos ponemos en contra de Dios y pensamos que Dios nos está buscando pelea. Siguiente. Él puso mis pies en el cepo, decía Job. Es que el Señor me la montó. Puso mis pies en el cepo y vigila todos mis movimientos. Pero estás equivocado, decía Eliú, y te mostraré el por qué. Pues Dios es más grande que todo ser humano. ¿Usted cree que alguien puede pelear con Dios y ganar? Pues somos humanos. Así que ¿por qué presentas cargos contra Él? ¿Por qué dices que no responde a las quejas de la gente? ¿Usted cree que Dios no responde a las quejas? Ahora sí. Dice, pues Dios habla una y otra vez aunque la gente no lo reconozca. Mira, tú y yo podemos tener aflicciones, tener situaciones, pero Dios siempre nos habla. Dios siempre te dice y te muestra el camino y la solución que hay para tu vida y para mi vida. Y dice en el 14, habla en sueños. ¿Habla en qué más? En visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están ¿qué? Acostadas. Susurra a sus oídos y las aterroriza con advertencia. ¿Has llegado a tener esos sueños terroríficos, esas pesadillas que, ay, siquiera era un sueño y el corazón a mil, sudando y, ay, Señor, gracias a Dios, me sacaste del infierno? No, ojo, que es una advertencia. 17. Él hace que se aparten de sus malas ¿qué? Acciones. Dios nos hace
a través de sueños, de momentos, de pesadillas, e incluso pellizquémonos. Mira, tienes que moverte, tienes que cambiar de dirección, seguirme. Dice, dice, mire qué lindo, el Señor, Él hace que se aparten de sus malas acciones, no las deja ¿qué? Caer en el orgullo, porque el orgullo nos hace daño. El orgullo no nos deja ver nuestro pecado, sino que estamos siempre viendo el pecado del otro. Él las protege de la tumba, de cruzar el río de la muerte con esas advertencias. Otras veces Dios emplea el dolor para disciplinar a la gente en su lecho de ¿qué? De enfermo, con dolores incesantes en los huesos. ¿Ha conocido a alguien con esto? Sí, podemos ser nosotros mismos con algún mal, alguna situación, alguna enfermedad. Y dice, otras veces Dios emplea el dolor para disciplinar a la gente en su lecho de enfermo, con dolores incesantes en sus huesos. Ellos pierden el apetito, no desean ni la comida más deliciosa. Su carne se consume y son puro hueso, y por rica que sea la comida no les provoca. Están a las puertas de la muerte. Los ángeles de la muerte. ¿Existen los ángeles de la muerte? Sí, tienen su tarea. Sí. Pero si aparece un ángel del cielo, ¿quién será ese? Un mensajero de Dios. Y ese mensajero especial, un mensajero especial para interceder por una persona y para declarar que es ¿qué? Recta. Él, ¿quién? El Señor, le tendrá compasión y dirá, sálvalo de la tumba porque he encontrado un rescate por su vida. Allá que nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, ¿qué me falta? Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿Por qué mis huesos se consumen? ¿Por qué mi vida está como está? Porque Él mismo, cuando nos arrepentimos y encontramos, Él envía a su mensajero a rescatarnos. 25. Entonces su cuerpo se volverá tan sano como el de ¿qué? ¿Dios sana o no sana? Dios sana. Se volverá tan sano como el de un niño, fuerte y juvenil otra vez. Cuando él ore a Dios, será aceptado y Dios lo recibirá con alegría y lo restaurará. ¿A dónde? ¿Recuerdan lo de la relación correcta? Jesús nos puso en una relación correcta, pero cuando tú y yo nos caemos de esa relación por nuestro pecado, nuestro orgullo, necesitamos pedir perdón, volvernos a levantar para ser otra vez ser puestos en una relación correcta con Dios y seguir caminando. Declarará a sus amigos, la persona que cae en cuenta, dice, pequé y torcí la verdad, pero no valió la pena fallarle al Señor. Dios me rescató de la tumba y ahora mi vida está llena de luz. Así es, Dios actúa de esa forma una y ¿qué? Y otra vez por las personas. ¿No creen que la misericordia de Dios es muy grande? Como nos habla, como nos enseña, como insiste en que podamos salir de allí. 30. Yo les dije que íbamos a leer, ¿no? Él la rescata de la tumba para que disfruten de la luz de la vida. Toma nota, Job. Le dijo Eliú a Job, escúchame porque tengo más para decir. Sin embargo, si tienes algo que decir, adelante, habla porque deseo. Mira qué lindo decía Eliú. Mira, si tienes algo que decir, habla, pero mira, yo lo que quiero es verte justificado delante de Dios. Igualito a nosotros cuando a veces juzgamos a las personas, ¿cierto? Y lo que queremos es darle juguete, azotarlos y hacerlos sentir mal. Cuando Dios nos llama y nos muestra este ejemplo de que la única motivación de Eliú era que Job se reivindicara con Dios. ¿Y fuera qué? Y verlo justificado. 33. Pero si no, entonces escúchame, guarda silencio y te enseñaré ¿qué? Sabiduría. Vamos al 34, versículo 5. 34, versículos 5 y 6. Dice, pues Job también dijo, otra cosa que dijo Job, dentro de las que Eliú denunció, y dijo, yo soy inocente, pero Dios ha quitado mis derechos. O sea, me castigó sin ninguna razón. 6. Soy inocente, pero me llaman
mentirosa. Tal vez usted y yo. Y me encanta el ejemplo de Job, porque la Biblia tiene ejemplos de grandes hombres no perfectos, para que tú y yo veamos un espejo cuando nos equivocamos, cuando a veces no aceptamos tantos pecados y cosas de las que no hemos querido salir por puro orgullo. Y si te examinas y nos examinamos, el orgullo no nos deja salir y aceptar nuestra responsabilidad. Qué tan fácil decirle a tu esposa, a tu hermano, sí me equivoqué, sí tienes la razón. Pero no, el orgullo solo nos deja defendernos, sacar excusas que no nos llevan a ningún lado. Dice, soy inocente, pero me llaman mentiroso, mi sufrimiento es incurable, aunque yo no haya. ¿Job pecó o no pecó? Job pecó, pero le faltaba era reconocer. Y de ahí en adelante le habla Eliú y después le habla el Señor y le dice, ¿dónde estabas tú cuando creé el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando encerré los mares? ¿Dónde estabas tú cuando pongo el agua evaporar y el hago descender como lluvia? ¿Dónde estabas tú? ¿O dónde sabes dónde guardo los vientos, el granizo? ¿Dónde estás tú cuando o eres tú quien arrastra las Pléyades, la Orión, las constelaciones, o quien hace que la osa mayor ande con sus ositos? Lo dicen en Job. Y tienen que escudriñar. Y vamos entonces a la conclusión de la enseñanza cuando Job reacciona. Y vamos al capítulo 42. Ya llegamos al final de Job. A usted le queda la tarea de este domingo deleitarse en esa historia. Se va a dar cuenta que entre el capítulo 1 y el 31 hay muchas expresiones del dolor de Job, pero no todas realmente son correctas, porque él cuestionaba a Dios. Solo que hay que saberlo entender. Y dice en el 42, cuando Job reaccionó, y dice, entonces Job respondió al Señor, después de todo lo que pasó, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte, Señor. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, dice Job, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado altas o maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti. Ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Hay un ejemplo de vida para que tú y yo no caigamos en el orgullo, no caigamos en el sentirnos bien y el creer que ya lo logramos. El gran pecado y falla de la iglesia tradicional, evangélica, es que desarrolló un dedo acusador. Es que desarrolló un dedo que señala a todo el mundo si le dice pecador. Y sí somos pecadores, pero con ningún derecho a sentirnos mejor que el otro. Porque nuestro único interés debe ser el de ¿qué? El de restaurar en amor, con misericordia. Yo te pido que te pongas en pie y vamos a orar. Yo sé que el Señor a cada corazón reparte de forma diferente, ¿cierto, iglesia? Y que te ha hablado y te ha mostrado muchas cosas que ni siquiera me puedo imaginar, porque Él ha hablado a tu corazón. Padre, te damos gracias, Señor, porque hay sufrimiento y tú traes sufrimiento que, si lo sabemos entender, traerá bendición. Y pídele perdón ahí al Señor porque lo has cuestionado. Dile, Señor, perdóname, porque me he enfocado en el sufrimiento, a veces pensando que mi sufrimiento es mayor que el de cualquiera, cuando es un trato individual, personal. Dile, Señor, perdóname porque en medio del sufrimiento no me he cuestionado cuál es mi conducta. No he escuchado
lo que tú has querido hablarme en sueños, en palabra, en oración, en tiempos de intimidad. Y me he enfocado en mi dolor, pero no en el saber y el entender que te debo entregar y confesar, Señor. Perdóname por sentirme estar bien y creer que ya he logrado tantas cosas y que soy mejor que otros, cuando solamente por tu santidad es que me presentas santo delante del Señor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia, gracias por la palabra que nos has entregado. Gracias, Señor, porque no podemos caer en el orgullo, el ser como los fariseos, sintiéndonos buenos, pero desconociendo que somos pecadores, Señor, de que fallamos cada día y que cada día debemos pedirte perdón y arrepentirnos de nuestra mala conducta, mi Señor. Eres tú quien nos purifica, eres tú quien nos hace santos al cubrirnos con tu manto, Señor. Gracias, Padre, porque tus pensamientos son más altos que los nuestros y tus caminos más altos que los nuestros. Gracias, Padre. Te pedimos tu bendición, Padre, y en el nombre de Jesús yo te pido que bendigas a cada uno de estos tus pequeños aquí presentes detrás de las pantallas, Señor, y que podamos entender que el sufrimiento trae bendición cuando podemos entender que lo has hecho para mejorarnos, para purificarnos, para hacernos crecer espiritualmente y para derramar y mostrarnos tu abundante poder y misericordia, Padre. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.